Bueno, es un placer saludarles en esta clase magistral de estilo y revisión de la escritura académica. Bienvenidos a todas, especialmente a nuestras dos estudiantes del día de hoy. Esta es una clase sobre estilo, como ya lo he dicho, soy Karen, profesora de redacción académica y me acompaña mi colega Gina. Gina, bienvenida. Hola, buenas noches, bienvenidas a todas. En estos próximos 15 minutos vamos a estar hablando sobre por qué el estilo y la revisión de los textos son fundamentales para escribir en textos académicos. Así es. Acá el objetivo de esta clase es uno y es explicar por qué el estilo académico es importante, porque es importante revisar lo que escribimos y cómo podemos mejorarlo, ¿sí? Cómo podemos mejorar los textos en un proceso de planificación, redacción, revisión. Bueno, hacer un equilibrio entre la teoría y la práctica. Discutiremos conceptos clave, ejemplos, haremos por ahí unas preguntillas, pero lo importante es que ustedes se sientan en toda la confianza de preguntar y, bueno, de aceptar estos contenidos que traemos el día de hoy para ustedes. Sí, a continuación le vamos a hablar de qué es el estilo de la escritura académica. Cuando hablamos de estilo académico nos referimos a la forma particular de escribir en el contexto de la academia. En términos sencillos, es el conjunto de pautas y convenciones que hacen que un texto suene académico. Por ejemplo, el manual del estilo Blancard define el estilo como el conjunto de recomendaciones destinadas a la normalización de textos impresos. En otras palabras, es un conjunto de normas que ayudan a la uniformidad y formalidad en los textos escritos. Así es, clase. Entonces vamos a tener claridad en tres conceptos importantes, tres características importantes para hacer un texto académico increíble. Es la claridad, la precisión, la coherencia y la formalidad. La claridad tiene que ver con que sea un texto directo, que sea un texto que inmediatamente el lector llegue a él, le dé una interpretación que sea clara, que tenga un lenguaje sencillo, ¿sí? Que tenga también una precisión. Cuando un texto tiene una precisión, evitar rodeos, vaguedades o términos coloquiales o, mejor dicho, cualquier otra de estas circunstancias, pues que hace que tenga mucho adorno. Este tercero de coherencia tiene que ver muchísimo con la estructura del texto. Nosotros podemos tener un texto lleno de ideas con la que podemos cambiar el mundo, pero si no podemos organizarlo de una manera muy curada, eh, tal vez no tendremos el mejor texto porque esto debe tener una introducción que acerque al lector, que lo contextualice, un problema de fondo al que se desarrolle, se hile a partir de unas conclusiones. Finalmente, una formalidad, esto tiene que ver con la pertinencia del texto. Si es en un marco, pues precisamente formal, impersonal, objetivo, bueno, esto tiene unas características y es que, por ejemplo, mm, nosotros podemos poner una frase. Eh, Cuando digo mi investigación, hablaba de cosas muy locas y al final me quedó larguísima, pero full interesante. Cuando tenemos este tipo de expresiones, pues nos damos cuenta que hay un lenguaje también informal ahí, que no estamos del todo abordando estos conceptos y esta pertinencia de los textos. Entonces, Gina, por ejemplo, eh, si este es el texto así, ¿cómo podría ser la forma en la que debería estar este texto con pertinencia, claridad y lo que ya hemos dicho? Bueno, una forma clara de decirlo sería, mi investigación hablaba de cosas eh, muy locas, la que tienes ahí nos dice, y finalmente quedó larguísima, pero fue interesante. Entonces, una forma adecuada de decirle sería, en mi investigación exploré ideas poco convencionales y el documento al final resultó extenso, pero altamente interesante. Perfecto, muy bien, gracias compañera. Aquí es ya una vez tenemos en cuenta todas esas cositas, pasamos a la revisión. Esta segunda parte es muy importante. Ya hablamos de una planeación que tiene que ver con claridad, pertinencia o formalidad, pero ahora hablamos de una revisión.
Cuando hablamos de escribir, escribir incluye un proceso de reescritura, de borrar, de replantearse, de darse uno cuenta si hay una pertinencia entre de manera crítica cómo se lee el texto. Es decir, que debemos tomar a veces una postura de hacer una lectura como si nosotros fuéramos el objetivo, esa población objetivo que va tras esa investigación o esa información que hay tras un texto académico. Por ejemplo, hay varios niveles, ¿no? Pues sí, niveles o tipos de ortotipografía, de revisión de estilo, de revisión de contenido. Y bueno, quisiera que esto lo ampliara esta información mi compañera Gina. Sí, claro. La revisión del contenido consiste en evaluar las ideas y la estructura del texto. Aquí nos preguntamos si el contenido es adecuado y suficiente. La siguiente sería la revisión del estilo. Aquí nos enfocamos en cómo está escrito el texto. Suponiendo que el conjunto, que el contenido está bien, revisamos y la redacción también. En sí, la claridad de las oraciones, la elección de las palabras y el tono y la consistencia. Preguntas típicas. En esta etapa, las oraciones se entienden fácilmente o suenan confusas. Hay repeticiones o muletillas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta mucho la coherencia. Sí, yo he Gracias. leído la Compañera palabra, Dayana. profe, ¿sí? Sí, Sí, claro. me quiero agregar algo con respecto a lo que escucho, por eso en nuestro ámbito escolar, cuando los chicos están aprendiendo a escribir, es importante a través de una pequeña rúbrica dársela a los chicos con este tipo de características, con este tipo de contenido que ellos puedan guiar su escritura y tenerlo en cuenta al momento de escribir. Por eso es importante cuando hablamos de la planificación, al momento de escribir, que podemos planificar. Entonces, como ellos están aprendiendo a escribir, es importante que nosotros que manejamos el tema, nosotros que lo estamos enseñando, podamos compartirles a ellos la ruta y las características que debe tener la escritura. Estoy absolutamente de acuerdo y muchas gracias, compañera Dayana, por este aporte tan relevante. Eso quiere decir que entre lo que decimos y cómo lo organizamos está la estructura de un texto académico. Eso quiere decir también que una corrección de estilo va mucho más a dar cuenta de esas normas ortotipográficas, como, digámoslo así, pulimos la forma de presentar el contenido. Para ilustrar lo que acabas de decir, quisiéramos poner este texto. Este ejemplo dice, la encuesta fue realizada por nosotros a la carrera. Los datos obtenidos fueron geniales. Sin embargo, hubieron algunos errores de cálculo. Creemos que esto pasó porque la metodología no era muy buena. En conclusión, se cumplió con todos los objetivos planteados y se obtuvieron resultados interesantes y listo. Ahora quisiera que mi compañera mi Sí. compañera Gina, eh, Vamos a ver una revisión, sí, una revisión exacto. del párrafo que acabamos de leer. Entonces, este lo podemos leer, dice, la encuesta fue aplicada de forma apresurada, por lo que si bien los datos obtenidos fueron satisfactorios, se identificaron algunos errores de cálculo. En parte, esto ocurrió porque la metodología utilizada carecía de rigor suficiente. En conclusión, este estudio logró cumplir todos los objetivos planteados y aportó hallazgos interesantes. Entonces, Así, ¿qué cambios se hicimos? Entonces, vamos por partes. Reemplazamos a la carrera por forma apresurada. Geniales lo cambiamos por satisfactorios. Corregimos hubieron por se identificaron. Eliminamos creemos que y explicamos el hecho. Esto ocurrió porque logrando una objetividad. No era muy buena, se convirtió en una carrera de rigor suficiente, una expresión más precisa y académica. En la conclusión ajustamos los resultados
interesantes aportó hallazgos de interés que suena más profesional. Absolutamente, compañera Gina. Esto quiere decir que una vez nosotros ya realizamos una planeación y digamos que una reescritura del texto, donde empezamos a ver qué coherencia hay entre el sujeto y el verbo en cada oración, que si estoy usando bien los tiempos verbales, si tengo errores ortográficos. Bueno, leer en voz alta, de hecho, ayuda mucho a esto. Em, y pues también como recomienda la literatura, es ideal pedirle a alguien pues que lea tu trabajo, un colega, un amigo, podría notar errores que tal vez alguno de nosotros pues a la vista no lo hacemos. Entonces, bueno, ahora los invitamos a participar em, en unas preguntas, pero hasta el momento queremos preguntarles, ¿ustedes tienen alguna pregunta, algún aporte hasta el momento, clase? Bueno, me ha parecido bastante claro su intervención. Ahora que hablábamos ahorita de un experto, es cierto, la escritura es ese proceso, ese proceso. Hoy escribimos algo y lo vemos genial, pero dentro de un tiempo empezamos a leer lo que producimos en ese momento y volvemos otra vez a reescribir, volvemos a encontrar errores de coherencia, volvemos. Entonces, eso es un proceso. El proceso de escritura lleva mucho tiempo y obviamente cuando queremos producir estos tipos de textos que necesitamos que sean, que tengan un estilo de único, un estilo que digamos, porque lo necesitamos, es chévere compartírselo a otra persona que lo lea porque siempre van a encontrar algunas cositas. Entonces me parece que estos pasos claves y todas estas orientaciones que nos han dado, pues me parecen muy pertinentes. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, en la pantalla podemos ver entonces 4 pasos clave. La planificación, que tiene que ver mucho más con la enumeración en la introducción, con desarrollar el cuerpo, con, bueno, tener muy claros los ejemplos, los resultados que se presentarán. Bueno, empezar una redacción más fluida. Y ya luego cuando hacemos una redacción inicial en borrador también, no nos detengamos en cada frase cuando empezamos a redactar. Hay una metáfora que dice como que no hay que, sí, vomitar el borrador, de hecho dice eso, pues porque se trata de volcar todo el contenido sabiendo que más adelante lo refinaremos y hay posibilidad de mejora. Ya luego cuando hacemos revisión y reescritura, ya hacemos más precisión, datos, citas, términos dudosos, bueno, hacer que una frase, reescribirla, hacerla que sea más natural, pero también que tenga más pertinencia. Y en la corrección final, pues ya nos atendemos mucho más cosas como las referencias bibliográficas y todas estas cositas. Pero compañera Gina, Sí. tengo una pregunta, ¿existen herramientas de apoyo para esto? Porque esto suena como entre fácil y complicado. ¿Su merced qué opina? No, sí, hay herramientas de apoyo que son muy útiles a la hora de revisar un texto. Por ejemplo, Grammarly u otros correctores gramaticales automáticos que por lo general son programas, la mayoría en línea, nos ayudan a detectar errores de gramática, ortografía y sugieren mejoras en el estilo. También encontramos eh, el corrector de Word. Microsoft También Word y Google Docs nos ofrecen similares correctores integrados y resaltan errores de ortografía. También diccionarios, podemos hablar por de ejemplo, diccionarios, diccionarios. Turnitin. No, claro, ahora sí se me prendió el bombillito, compañera. Tienes razón, toda la razón. Pero bueno, compañera, qué pena, pero ya estamos llegando al final de nuestra clase. Y no es clase, pues, sin comprobar que nuestras estimadas participantes aprendieron. Entonces vamos a hacer rápidamente unas preguntas. Y bueno, a la de Dios. Bueno, pregunta uno. ¿Es recomendable utilizar expresiones como etcétera y cosas así en un texto académico formal? Pues yo quiero opinar. Lo digo por de pronto por la experiencia.
y porque en el que conocemos el ETC, que encierra de pronto esa muletilla del etcétera, pues no es muy recomendable hacerlo. En la escritura académica siempre debemos ser muy específicos y pues esto sugiere que la lista está incompleta o que asumimos que el lector va a completar la idea y eso resta alguna precisión en lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces es mejor completar las ideas, usar expresiones como por ejemplo entre otros, si fuera necesario. Pues en general, las muletillas coloquiales deben evitarse. Excelente, muy bien. Muy Segunda bien. pregunta. Al escribir un artículo académico, ¿deberías usar la primera persona? Por ejemplo, yo realicé el experimento. ¿O es mejor una construcción impersonal? Se realizó el experimento. Profesora, es mejor decir se realizó el experimento porque no se debe hablar en primera persona, siempre se debe hablar en tercera persona, en un texto académico. Muy bien. Perfecto, muy bien. Y bueno, muchísimas gracias, estimadas compañeras. Para concluir, falso o verdadero, ¿es importante revisar un texto académico después de escribirlo? Verdadero. ¿Y qué dice la compañera Dayana? Mm, A ver, Es importante o no? pues creo que eso es. Tranquilas. A ver, Claro, repítemela, por favor. es importante revisar el contenido después de redactar un texto. Mm, bueno, dice Tres, dos, que es uno. totalmente falso. Siempre hay que realizar una corrección ortográfica o de formato al final. Bueno, muy bien. Sí, en realidad hay que revisar los contenidos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Lo importante es la revisión de la escritura académica y pues resumámoslo en una frase, compañera Gina. ¿Escribir qué es? Bueno, escribir Es, es reescribir. Ningún exacto, primer borrador sale perfecto y por eso solo los buenos académicos siempre revisan varias veces sus trabajos. así Aplicando es. las recomendaciones de hoy, usar un estilo claro y conciso, revisar la coherencia de las ideas, corregir la gramática, entre Así es. Entre aplicar lo aprendido, sí, em, o pues realmente llevar a cabo otros tipos de estrategias. Entonces, ya cuando aplicamos lo aprendido, pues ya sabemos que podemos sacar adelante cualquier texto académico e investigación. Compañeras, muchas gracias. Les dejamos con las referencias consultadas para este encuentro, así que hasta la próxima. Esperamos haber aportado. Gracias, chicas, gracias, chao, hasta Chaito. pronto y felices escrituras académicas. Gracias, gracias.